Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. En esta oportunidad seguimos con el contenido y estamos llegando al final de lo que pertenece a la serie de estudios de contenido, de videos, bajo el tema ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ya hemos hecho bastante contenido con respecto a esto. Repito, hemos visto muchos pasajes, ni siquiera los puedo contar, pero son muchos, todos totalmente bíblicos, explicados. Hemos visto muchos argumentos que el falso maestro quiere poner ante la verdad que no puede ser refutada. Hemos visto lo que los pasajes realmente quieren enseñar. Y para este contenido vamos a estar también siguiendo con otros argumentos que el falso maestro quiere poner para, según él, probar que hoy en día se puede diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, guardar el día de reposo y abstenerse de algún tipo de comida. Aunque ya con los videos anteriores ya no debería quedar duda, pero por si acaso, por si hubiera, por si alguien dice, pues, de esto no había escuchado, o qué decir ante esta pregunta o ante este texto. Entonces, por si acaso, pues vamos a estar continuando con esto. Pero bueno, vamos a dar inicio y recordemos lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, pasaje 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Si ustedes se fijan en estos contenidos, nos basamos única y exclusivamente en qué dice la Biblia. Damos el libro, capítulo y versículo. Entonces, así probamos bíblicamente lo que creemos. Entonces, demos inicio en este video. Muy bien. En el Antiguo Testamento se profetizó que Dios iba a levantar a un profeta, o sea, Moisés iba a morir, pero tiempo después Dios iba a levantar a un profeta como Moisés. Pero el pueblo de Israel debía oír a este profeta, y el que no obedeciera hasta el profeta iba a morir. Dios le iba a pedir cuenta. Vamos a ver esta profecía en Deuteronomio capítulo 18, pasaje 18. Dice Deuteronomio capítulo 18, pasaje 18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Pasaje 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, que el profeta hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. Entonces dice ahí, se profetizó que se iba a levantar un profeta. Y cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está predicándole a los judíos, el apóstol Pedro les trae mención de esta profecía para convencerlos de que Cristo era aquel profeta del cual habló Moisés y al cual debían oír. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, pasaje 20, dice en Hechos, capítulo 3, pasaje 20, dice lo siguiente. Dice Hechos capítulo 3, pasaje 20, dice: y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y aquí se va a la profecía, dice en el 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Dice en el 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. Dice, lo voy a leer de nuevo. Dice en Hechos 3:22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, o sea, como Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Dice en el 23: y toda alma
que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces aquí claramente se establece que el pueblo de Israel debía estar pendiente de esta profecía, y cuando este profeta se levantara, entonces ahora Israel iba a oír a este profeta, ya no a Moisés, sino que a este profeta. Y el que no quisiera oír a este profeta, dice, toda alma que no quiera oír a este profeta, obedecer lo que este profeta diga, porque estaba dicho que lo que Dios quería que se hiciera, lo iba a poner en boca de este profeta. Lo leímos ya en Deuteronomio 18:18. Entonces, hoy en día, todas las personas en el mundo religioso que insisten por guardar la ley de Moisés o puntos de la ley de Moisés, como diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, guardar el día de reposo o abstenerse de algunos tipos de comidas que eran prohibidos en la ley. Todas las personas que están en estas prácticas, diezmando y todo lo demás, no quieren oír a este profeta que es Cristo. Entonces están en rebeldía con Dios, y Dios un día les va a pedir cuenta y van a salir reprobados, porque Dios exige, el Padre manda al Hijo para que el Hijo sea oído y ya no a Moisés. Por eso que dice en 2 de Corintios capítulo 3:15, dice, pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero se quitará cuando se conviertan al Señor. Entonces aquí hay un claro llamamiento a que los judíos debían dejar la ley de Moisés y ahora oír a Cristo, obedecer a Cristo únicamente y exclusivamente en asuntos de adoración y todo lo que el Señor demandare a través de Jesucristo. Ahora bien, la iglesia está sujeta a este profeta que es Cristo. Ya no oye a Moisés, sino que hoy oímos a Cristo y obedecemos y nos sujetamos a lo que Cristo manda y enseña en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo, en el Evangelio. Ahora bien, la Escritura ahí es clara y Pedro pone este contraste y dice, estaba profetizado que iba a haber un profeta y ahora el profeta es Cristo. Entonces ahora oigamos a Cristo y ya no a Moisés. Ahora, dice en Mateo capítulo 17, este episodio que es tan famoso de la transfiguración de Jesucristo, también nos deja el mismo mensaje. Dice en Mateo capítulo 17, vamos a leer del 2 en adelante. Mateo capítulo 17, pasaje del 2 en adelante dice, y se transfiguró delante de ellos, o sea, Cristo se transfigura delante de algunos apóstoles que había escogido y había llevado consigo, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice en el pasaje 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, o sea, con Cristo. Entonces dice en el pasaje 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque según los apóstoles, ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, y ellos dijeron, wow, están los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ver qué enseñanza nos dan, a ver qué consejos nos dan. Entonces, según ellos, y por eso querían hacer 3 enramadas, que también significaba, de acuerdo a la ley, una posición de honor para recibir a personas. Ahora bien, dice en el pasaje 5, mientras Pedro ni siquiera no había terminado de decir estas cosas, dice en el pasaje 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren cómo dice el Padre. Ahí está Moisés, que representa la ley. Ahí está Elías, que representa a los profetas. Y todo esto compone la ley del Antiguo Testamento. Entonces, y ahora el Padre les dice, es que ustedes
Ya no van a oír a Moisés ni a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora ustedes tienen que oír a Cristo, porque Cristo es aquel profeta que había sido profetizado que va a venir y a él iban a oír, y el alma que no quisiera oír a aquel profeta iba a morir, iba a ser desarraigado del pueblo. Por eso que el Padre nuevamente aquí dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Ya no hay que oír a Moisés ni a los profetas del Antiguo Testamento, sino que hoy hay que oír a Cristo únicamente. El Padre lo está diciendo, Cristo lo dijo. Dice vamos a ver este pasaje en Juan capítulo 12, pasaje 48. Cuando Jesús dice en Juan 12, 48, claramente que debemos oírlo a él. Dice en Juan capítulo 12, dice en el pasaje 48 lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice en el pasaje 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿y qué decía la profecía ya en Deuteronomio 18:18? Decía ahí el Padre, pondré mis mandamientos en su boca, y lo que yo quiera enseñar, lo pondré en su boca, y el alma que no oyera aquel profeta, morirá, yo le pediré cuenta. Entonces, Cristo dice que el que le rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que Cristo habló y se hallan en el Nuevo Testamento, el Evangelio, el Nuevo Pacto, esta nueva ley, esto es lo que nos va a juzgar en el día final. En el día final seremos juzgados por las palabras de Cristo, por el Nuevo Testamento, por el Nuevo Pacto, por el Evangelio. Entonces, si usted no conoce el Evangelio, la ley de Cristo, le debería de interesar, porque en el día final vamos a ser juzgados por el Nuevo Testamento, ya no por la ley de Moisés, sino que claramente enseña aquí por el Nuevo Testamento. Y Cristo dice, pues, es mandamiento del Padre, todo lo que el Padre quería que yo dijera, es lo que he dicho. Y esto es lo que compone la nueva ley de Dios. Ya vimos en Santiago 4 que Dios es el dador de leyes. Entonces, vamos a ser juzgados en el día postrero, repito, no por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo. Las palabras que he hablado, dice Cristo, ellas juzgarán en el día postrero. Así que le invito a que siga estudiando la ley de Cristo, el Evangelio, el Nuevo Pacto, porque a través de él vamos a ser juzgados en el día final. Ya que hoy en día estamos bajo el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, la iglesia debe oír y mirar y sujetarse en asuntos de adoración solo y únicamente y exclusivamente al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, para adorar a Dios. Es la única autoridad que la iglesia tiene para adorar a Dios, el Nuevo Testamento. Si en su iglesia para adorar a Dios se sujetan también al Antiguo Testamento y agarran lo que les conviene del Antiguo, como diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, y en otras hasta guardar el día de reposo, eso no es la ley de Cristo, eso es la ley del Antiguo Testamento que fue quitada por Cristo en la cruz. Si usted está en una iglesia donde practican esto de la ley de Moisés, guardar el día de reposo, usar instrumentos de música para adorar a Dios o diezmar, eso es pecado porque Cristo lo quitó de una vez y por todas. Guardar el día de reposo, diezmar y usar instrumentos de música es seguir oyendo a Moisés y no querer oír a Cristo, aquel profeta que Dios dijo que había de venir y que a él debíamos oír, y el alma que no oiga a este profeta pues va a morir. Así que usted debe abandonar el mundo religioso sectario, buscar la iglesia de Cristo, donde se practica y se obedece y se sujeta única y solamente y exclusivamente al Evangelio, al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Vamos a ir finalizando en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando Jesús está contando la parábola,
cuando Jesús está contando la historia, porque no es una parábola, porque se usan nombres propios. Entonces, cuando Jesús cuenta la parábola de rico y Lázaro, dice en Lucas 16, vamos a ver lo que dice allí, Lucas capítulo 16, vamos a ver allí lo que dice el pasaje 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces viene el falso maestro y dice, bueno, pues ustedes dicen que ya no hay que oír a Moisés, pero mire, cuando Jesús contó esta historia de rico y Lázaro, el padre Abraham le dijo a Lázaro que los vivos tienen a Moisés y a los profetas y a estos tienen que oír. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ustedes que dicen que ya no hay que oír a Moisés? O aquí, mire, el padre Abraham dice hay que oír a Moisés. Y ponen a la Biblia contra la Biblia, cuando la Biblia no se contradice por ningún lado. Acuérdense que, pero vamos a leer el otro pasaje para que no digan que lo omitimos o que tenemos miedo a enfrentarlo. También de esto se habla en el 31. Estamos en Lucas 16, pasaje 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué Abraham dice que tenemos o que tenían a Moisés y a los profetas y que los debían oír? Porque, como hemos visto ya en otros videos, acuérdense que Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley y murió bajo la ley. Entonces, Cristo estaba bajo la ley cuando contó esta historia, Cristo estaba bajo la ley cuando contó la historia de rico y Lázaro. Y por eso que él dice que como la ley de Moisés estaba vigente, pues Cristo no había muerto en la cruz, pues el padre Abraham decía a Moisés y a los profetas tienen, a él óiganlo. Y refiriéndose a las escrituras, porque Moisés y los profetas pues ya habían muerto. Hoy en día el padre Abraham sin duda está diciendo a Cristo y a los apóstoles tienen, a ellos oigan. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Repito, en el contexto de Lucas se rige porque Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley y murió bajo la ley. Es lo que enseña Gálatas 4:4, que Cristo fue nacido de mujer bajo la ley. Y en ese entorno, en ese contexto, por eso que se dice aquí a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Pero cuando el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz, pues ahora entendemos que el padre Abraham dice, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, ahora el padre Abraham tiene que estar diciendo, a Cristo y a los apóstoles tienen, a ellos oigan. Entonces, porque el padre dijo que debemos oír a Cristo. Aún se profetizó desde el Antiguo Testamento, y Moisés lo dijo, que Dios iba a levantar un profeta y a este debemos oír. Yo les agradezco la atención. Felicidades por haber visto este contenido. Esto a ustedes les va a servir mucho. Guárdenlo, véanlo y estudienlo. Es un gran esfuerzo que se ha hecho para escoger los pasajes y tener el tiempo para crear esto con mucho amor en el Señor. Es para que les ayude y puedan ser abiertos los ojos de miles de personas a nivel mundial y ellos huyan del error, pues que conozcan la verdad y como Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre del error, libre del pecado, libre del engaño. Que el Señor les bendiga.